Los hechos, la fe y nuestra experiencia. Tema 18. Vivir por fe. Hebreos 10:38 nos dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En este versículo, de acuerdo con el texto original griego, la palabra vivirá puede traducirse de dos maneras: tendrá vida o vivirá. En el primer capítulo de Romanos debería traducirse tendrá vida, mientras que en Hebreos debería traducirse vivirá. Debido a que Romanos se refiere a los pecadores, debe traducirse por la fe tendrá vida. Hebreos, en cambio, es una epístola dirigida a los creyentes, a personas salvas que ya poseen la vida eterna. Por tanto, aquí la traducción más apropiada es vivirá por fe. He tenido la oportunidad de conocer a muchos creyentes, los cuales me han mencionado una serie de problemas espirituales. Entre todos esos problemas espirituales hay uno que es particularmente difícil de superar. Muchos creyentes con frecuencia se preguntan por qué en ocasiones se sienten espiritualmente secos y desanimados, mientras que otras veces se sienten felices y emocionados. Cuando se sienten felices y entusiasmados, aunque no se trate de una experiencia en el tercer cielo, sí les parece estar viviendo una experiencia única en la cumbre. Estos creyentes se preguntan cómo superar la vida de sequedad espiritual a fin de permanecer todo el tiempo en un estado de ánimo que sea de felicidad y entusiasmo. Quisieran que su vida entera fuese una de abundancia y efusividad incesantes. Si pudiesen lograr esto, cantarían aleluyas durante toda su vida. Así pues, son muchos los creyentes que buscan la solución a este problema. Por lo general, los creyentes describen esta clase de vida como fluctuante. Ellos llevan una vida que fluctúa constantemente. De acuerdo con sus propios sentimientos, muchos cristianos llevan una vida en la que a veces están en la cumbre de la montaña y otras veces están en lo profundo del valle. Unas veces están en la cresta de la ola y otras en lo profundo del mar. A veces están muy alto y otras veces están muy bajo. A casi todos los cristianos les parece que llevan una vida fluctuante. A veces están muy entusiasmados, de modo que 2 horas al día de oración no les parece suficiente. Cuanto más testifican, más tienen que decir, y sus palabras fluyen como un torrente incontenible. Si escuchan un mensaje, este despierta un gran interés en ellos y no sienten el menor aburrimiento. Cuando estudian la Biblia, sienten que la palabra de Dios es dulce como la miel. Sin embargo, otras veces pareciera que las cosas cambian radicalmente y sienten que orar o no orar da lo mismo. Les parece que oran en vano, que la Biblia no es más que frases en blanco y negro y su lectura les parece árida e insípida. Si conocen a un nuevo amigo, se sienten culpables por no testificarle y a regañadientes le dicen algo así como: si crees en el Señor Jesús tendrás vida eterna. Pero en su corazón se sienten carentes de toda inspiración y no tienen mucho que decir. Hacen las cosas a medias y sin entusiasmo. Algunas veces sienten que lo único verdaderamente provechoso es acercarse a Dios en oración y que no hay necesidad de elaborar. Pero otras veces incluso esto les parece árido y sienten que acercarse a Dios no les trae mucho gozo. No obstante, puesto que se sienten obligados a acercarse a Dios, lo hacen de mala gana. Podemos comparar esta clase de vida cristiana con la naturaleza. Siempre que hay una montaña, debe haber un valle, y siempre que hay una ola grande, debe haber también una ola pequeña. Debido a que son muchos los cristianos que tienen esta clase de experiencia, han llegado a la conclusión de que es inevitable llevar una vida fluctuante y que es imposible llevar una vida estable. Por consiguiente, piensan que vivirán así hasta el día de su muerte. Hay otra clase de cristianos que afirma que no es necesario experimentar valles y montañas, ni olas grandes o pequeñas, y que la experiencia diaria del cristiano puede ser estable y con una sola dirección. Quiero decirles que es erróneo afirmar que las experiencias del cristiano deben ser fluctuantes.
Pero también es erróneo asegurar que un cristiano debe permanecer siempre en el mismo nivel de experiencias sin sufrir altibajos. Si queremos descubrir el principio que rige algún fenómeno o experiencia, tenemos que combinar las experiencias de toda clase de personas. Solo si tomamos en cuenta las experiencias espirituales de toda clase de personas, podremos inferir un principio común para todas ellas. Por ejemplo, un investigador puede analizar a un grupo de pacientes que sufren de una misma enfermedad. Para llegar a una conclusión, tal persona estudiará las causas, los síntomas y los resultados de los diversos casos. Si comprueba que en cientos o miles de pacientes que han sido examinados se presentan las mismas causas y los mismos efectos, entonces podrá llegar a una conclusión basándose en el factor que es común a todos los casos estudiados. Del mismo modo, primero tenemos que estudiar cómo ocurren y cómo se desarrollan los altibajos de la vida cristiana a fin de descubrir el principio gobernante. Un cristiano comienza su vida espiritual en el momento en que es salvo. El día de su salvación, ¿podría alguien estar triste? Claro que no. Ese día uno está lleno de felicidad. Cuando alguien encuentra un tesoro se pone muy contento. Cuando alguien escucha que al creer en el Señor obtendrá la vida eterna y pasará de muerte a vida para nunca más estar bajo condenación, ese día es el más feliz de su vida. Pero permítanme preguntarles, ¿cuánto dura ese gozo? Esto es incierto y varía de una persona a otra. Según me consta, ese sentimiento de felicidad y gran gozo que uno obtiene el día de su salvación rara vez dura más que unos cuantos meses. En términos generales, después de un mes o dos, ese sentimiento se desvanece. Incluso, en algunos casos, tal sentimiento desaparece después de una semana o dos. Para ejemplificar las experiencias espirituales que tiene un cristiano, tracemos una línea horizontal. Lo que esté por encima de la línea representa el gozo, mientras que lo que esté por debajo de ella representa los períodos de sequía. Cuando alguien es salvo, vive gozoso durante los primeros meses, pero cierto día, a pesar de estudiar la Biblia, orar y tener comunión como lo hacía antes, percibe que su gozo ya no es tan intenso como lo era el día anterior. Así descubre que su gozo ha disminuido. Inmediatamente después de ser salvos, algunos sufren persecución y maltratos. Otros se esfuerzan por ser limpios de sus pecados al grado de estar dispuestos a cortarse el brazo derecho si fuera necesario. Y otros, cuando son salvos, están dispuestos a confesar sus pecados a los demás y a renunciar a dichos pecados. En ese tiempo están muy contentos y consideran que ser salvos vale la pena, porque la felicidad que sienten compensa con creces la pérdida que esto implica. Ciertamente deben sentirse contentos en el momento de ser salvos. Incluso Dios mismo se alegra cuando ellos son salvos. Sin embargo, pocos meses después su gozo comienza a disminuir y ya no es tan intenso como lo era al principio. Cuando recién fueron salvos amaban leer la Biblia. Aun cuando no comprendían mucho de ella, disfrutaban el nutrirse y no les parecía que leer una docena o más de capítulos al día fuera una carga pesada. Durante aquellos días les agradaba mucho orar, aunque no podrían decir con certeza cuántas veces Dios ha respondido a sus oraciones, aún así les gustaba orar. Se encerraban en su cuarto por varias horas para orar y daban saltos de gozo. Pero una vez que este gozo se desvanece, comienzan a sentirse tristes. Entonces la tentación viene de dos lados. Por una parte, el enemigo, Satanás, intervendrá y les dirá que han vuelto a caer y que han dejado de ser salvos. Por otra, ellos creerán haber cometido algún pecado y por ello sentirán que han caído. Sin embargo, por más que se examinen a sí mismos, no pueden descubrir qué pecados han cometido. Por consiguiente, tendrán la sensación de que todo se ha secado. Sin embargo, tal aridez no perdura por mucho tiempo. A veces persiste por 1 o 2 semanas y otras veces se desvanece en 3 o 5 días. Una vez que tal aridez desaparece, el gozo regresa. Anteriormente les costaba mucho trabajo leer la Biblia y orar, pues era como tener que recibir un pasaje del cual se habían olvidado. Sin embargo, ahora tienen la sensación de que su comunión con Dios ha reiniciado. Pero ¿cómo se recuperaron? No lo saben.
Así que ahora procuran con gran esmero conservar su gozo y mantener la intensidad del mismo. Por lo tanto, son más cuidadosos en cuanto a leer la Biblia, orar y testificarle a otros. Pero al poco tiempo nuevamente se desvanece el gozo. Se preguntan por qué no se sienten igual que el día de ayer, a pesar de que continúan leyendo la Biblia, orando y testificando igual que antes. ¿Por qué hay tanta diferencia entre estos 2 días? ¿Por qué ayer sentían gozo y ahora no? Al encontrarse en tal estado, incluso se preguntan cómo será Dios y cómo será Jesucristo. Han cometido un gran error, pues piensan que su poder espiritual se ha desvanecido y que han caído. Aunque oran, no lo hacen fielmente. Aunque leen la Biblia, le dedican menos tiempo. Y aunque dan testimonio de su fe, lo hacen sin entusiasmo. Pero después de unos cuantos días o algunas semanas, extrañamente el gozo regresa. Ahora nuevamente sienten que todo les interesa. Si bien no están en el tercer cielo, por lo menos su experiencia equivale a estar en la cima de una montaña. Pero aún más extraño es el hecho de que poco después vuelven a sentirse secos y desanimados como antes. Por consiguiente, deducen que la vida espiritual debe consistir en altas y bajas. Así que si alguien les pregunta acerca de su vida espiritual, ellos dirán que su vida espiritual es fluctuante. Mientras están en las alturas, leen la Biblia, oran y testifican con renovado interés y gozo. Pero cuando se encuentran abatidos, aunque hacen las mismas cosas que antes, lo hacen sin ningún interés y sintiéndose secos. En esto consiste la vida espiritual fluctuante. Quisiera examinar el tema de una vida fluctuante comenzando desde la primera vez que sentimos un gran gozo, el día de nuestra salvación. Si descubrimos la causa de nuestra enfermedad, podremos hallar el remedio para la misma. Basándonos en la experiencia de un gran número de personas que han sido salvas, podemos descubrir una ley, que el gozo es mayor al comienzo que al final, mientras que la sequedad es mayor al final que al comienzo. El gozo se hace menos intenso, si bien es más profundo, y al tiempo que perdura el gozo es cada vez más breve. A la vez, la sequedad se intensifica y perdura por más tiempo, aunque se vuelve más superficial. Quizás en la primera ocasión la sequedad perdure por 3 o 5 días. La segunda vez quizás dure una semana. La tercera vez 2 semanas. Y la cuarta quizá un mes. En otras palabras, la segunda vez el gozo es menos intenso y más breve que la primera, mientras que la sequedad se hace más intensa y prolongada. El periodo de sequía se hace cada vez más largo y más intenso. Todos los creyentes tienen la misma experiencia. Finalmente, la sequía es más intensa que el gozo. ¿Puede algún cristiano decir que siente más gozo hoy que cuando fue salvo? Incluso tal vez haya tristeza en nuestro corazón y quizás creamos haber cometido algún pecado o haber fracasado. No nos sentimos tan gozosos como cuando recién habíamos sido salvos. Cuando recién fuimos salvos sentíamos que cabalgábamos en las nubes o que estábamos en la cima de una montaña. Testificábamos osadamente y sin temor, inclusive en público. Podíamos leer 50 o 60 capítulos de la Biblia por día y aún así nos parecía que esto no era suficiente. Pero ahora sentimos que todo lo hacemos de una manera forzada y somos renuentes a emprender cualquier actividad. Permítanme decirles que hemos cometido un error fundamental. Tenemos una idea equivocada acerca de las experiencias espirituales, pues pensamos que los tiempos de gozo son los tiempos más elevados de nuestra vida espiritual. Pero en realidad, los tiempos de sequía no necesariamente son tiempos de decadencia espiritual. Supongamos que pierdo mi reloj. Cuando lo encuentro me regocijo. Después de 3 o 5 días, mi gozo no será tan grande como cuando encontré el reloj. Y después de unos cuantos días, quizás ese gozo se habrá desvanecido por completo. Sin embargo, esto no quiere decir que haya perdido mi reloj nuevamente. Lo que he perdido es el gozo de haberlo encontrado. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Cuando encontramos al Salvador fuimos salvos y no podíamos sino regocijarnos. Y no solo nos regocijamos, sino que Dios mismo nos impartió gozo. Si hay alguien que no se haya regocijado cuando fue salvo, dudo que verdaderamente haya encontrado al Salvador. Pero después tal sensación de gozo se desvaneció. Tal vez pensemos que perdimos todo lo que obtuvimos al ser salvos.
pero de hecho solo el gozo se ha desvanecido. Realmente no hemos perdido lo que obtuvimos. Permítanme hacerles las siguientes preguntas. ¿Ha cambiado el Señor Jesús? No. ¿Ha cambiado Dios? No. ¿Acaso nos ha sido quitada la vida eterna que Dios nos dio? No. Cuando obtuvimos todo esto, nos causó gran gozo y entusiasmo, pero todavía sigue siendo nuestro, aun cuando nos sintamos tan secos. No importa cuán entusiasmados o secos nos sintamos, lo que obtuvimos no se ha perdido, pues sigue siendo nuestro. Por eso afirmo que no hay fluctuaciones en la vida y experiencias cristianas. Esto no se aplica a aquellos cristianos que practican el pecado, han caído o se han descarriado. Estas son excepciones. Solo estamos refiriéndonos a la condición general del cristiano. Dios nunca cambia. La obra efectuada por el Señor Jesús no cambia, ni el Espíritu Santo cambia. La vida eterna que recibimos siempre está presente. Nunca la perderemos. Solo se ha perdido nuestro gozo inicial. Cuando llueve, un niño podría pensar que el sol ha dejado de existir y tal vez vaya a su padre y le pregunte, ¿dónde está el sol? Quizás suba a la azotea de su casa y descubra que el sol no se puede ver desde allí. Tal vez suba a una torre para tratar de ver el sol y descubra que tampoco desde allí puede verlo. No obstante, el sol no ha cambiado. Simplemente está oculto detrás de unos nubarrones. Hoy en día, nuestro sol permanece inmutable. Son nuestros sentimientos los que han cambiado. El sol que está en el firmamento no ha sufrido ningún cambio, pero han aparecido algunos nubarrones en el cielo, los cuales no dejan pasar los rayos solares. Si vivimos inmersos en nuestros sentimientos, nuestro cielo siempre estará cambiando y siempre se cubrirá de nubarrones. Pero si no vivimos regidos por nuestros sentimientos, no habrá tantos cambios en nuestro firmamento. Debemos llevar una vida que esté por encima de los nubarrones de nuestros sentimientos. Ya dije que la intensidad de nuestro gozo disminuye al mismo tiempo que éste se hace más breve y que la intensidad de la sequedad aumenta al mismo tiempo que se hace cada vez más prolongada. Estos fenómenos no ocurren al azar, sino que son característicos en la experiencia común de todo cristiano. Ya que la mayoría de los cristianos experimentan esto, concluimos que no sucede así por accidente, y puesto que no ocurre al azar, tiene que haber una mano que lo dirige. ¿De quién es esa mano? Tiene que ser la mano de Dios. Es Dios quien hace que nuestra sensación de gozo se haga cada vez menos intensa y sea cada vez más breve. Y es Él quien hace que nuestra sequedad se vuelva cada vez más intensa y se prolongue cada vez más. Esta es la experiencia común y corriente de los cristianos en general. No es así en el caso de los cristianos anormales o de los cristianos excepcionales. Los cristianos anormales son aquellos que han caído en pecado y se han degradado. Por supuesto, ellos no tienen gozo. Los cristianos excepcionales, desde el comienzo, se niegan a sí mismos de una manera muy específica y van en pos de Dios también de una manera específica. Siempre que pasan por un quebranto particular, sienten un gozo muy especial. Cuando perciben que Dios opera en ellos de una manera especial, sienten un gozo especial. Así pues, tanto los cristianos excepcionales como los que son anormales constituyen excepciones. Aquí solamente nos estamos refiriendo a la condición normal de los cristianos en general.